Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar de nuevo en este programa. Un programa que vamos a dedicar al análisis de un índice mundial, el índice que mide la paz en el mundo. Es un índice que, pues ha realizado el Instituto de Economía y Paz, Institute for Economics and Peace, que ha logrado establecer una metodología que por 7º año consecutivo nos muestra este indicador global de la paz en el mundo. Estamos hablando de que este Instituto de Economía y Paz ha logrado ya conjuntar la medición de 162 países. Esto abarca prácticamente el 99% de la población del mundo y es una metodología que involucra variables cualitativas y variables cuantitativas para hablar precisamente de la paz. Yo le agradezco mucho a Steve Killilea, que es el presidente y director de este Instituto de Economía y Paz, que podamos conversar sobre este índice, sobre este Global Peace Index, que involucra a prácticamente todo el planeta. Gracias, Steve, por estar en CNN. Bienvenido en este enlace que hacemos de México a Roma, donde usted se encuentra en estos momentos. Bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por incluirme en su programa. Steve, ¿podría describir cómo es que se realiza una medición tan grande, una medición que involucra prácticamente a todas las naciones del mundo? ¿En qué consiste este Global Peace Index? Bueno, si nosotros vemos el índice de paz global, es la medida de la ausencia de violencia para definir la paz. Y lo que nosotros tratamos de hacer es medir la paz externa de la nación y la paz interna de la nación y conjuntarlos en un índice compuesto. Existen 22 criterios que utilizamos. Algunos ejemplos de estas mediciones internas serían el nivel de homicidios, por ejemplo, el número de funcionarios de policía por cada 100,000 personas, la cantidad de gente que hay en la cárcel, el nivel de conflicto organizado, terrorismo, etcétera. Y externamente medimos cosas como el gasto del Producto Interno Bruto en milicia, el número de soldados por cada 100,000 personas, las actividades terroristas y el número de conflictos en que podría estar involucrado el país. La ausencia de violencia, ¿esa es la definición de paz? ¿Así se puede entender la paz? Sí, así es. De hecho, nosotros elegimos la ausencia de violencia como definición de la paz porque es algo que puede medirse en todos, porque la ausencia de violencia es algo que siempre se puede medir. Esto es muy bueno de una manera porque nos da la capacidad de clasificar a las naciones según su nivel de paz y esto nos va a permitir hacer otros tipos de análisis como un análisis estadístico para tratar de entender cuáles son las actitudes y las características que se asocian a las sociedades pacíficas. Ha mencionado que son 22 variables, tanto cualitativas como cuantitativas. Ha mencionado, por ejemplo, el tema de los gastos militares en un país. ¿Qué otros indicadores, qué otras variables se utilizan para medir la paz en el mundo? Claro, les puedo dar una lista de las mismas, pero serían cosas como el nivel percibido de criminalidad en la sociedad, el número de funcionarios de seguridad y de policía interno, el número de homicidios por cada 100,000 personas, número de personas en la cárcel por cada 100,000 personas, la facilidad de acceder a armas pequeñas, el nivel de demostraciones violentas, el crimen violento, la inestabilidad política dentro del país, el terror de la escala política, el número de importación y exportación de armas, el conflicto interno, el gasto militar, cuánto se financia para las misiones de paz, las capacidades de armamento pesado, algunas
personas que se han sido desplazadas de su lugar, la relación con los países vecinos, el número de conflictos internos y externos y finalmente el número estimado de muertes por el conflicto externo organizado. Steve, ustedes han medido la paz en el mundo en 7 ocasiones. Esta es la 7ª ocasión en que publican este índice que se publicó hace apenas algunos días. ¿Qué ha sucedido con la paz del mundo en todos estos 7 años? ¿Cuál es la evolución del estado de las cosas en el mundo respecto a la paz y la violencia? Si nosotros lo vemos como una narrativa amplia, podríamos decir que el mundo se ha convertido en un lugar un poco menos pacífico en términos de las mediciones que utilizamos. Ha incrementado la violencia en 5%. Si vemos las tendencias globales, lo que vamos a encontrar es que hay un cambio donde nos estamos alejando de los conflictos externos colectivos y estamos más bien pasando al tipo de conflictos organizados a nivel interno. Por ejemplo, estamos alejándonos de las guerras como la que había entre Irak y Afganistán. Hay algunos países como Siria o Libia, Somalia y demás, que han terminado ya con estos conflictos externos, pero ha habido incremento en los niveles de violencia interna. Por ejemplo, ha sido el caso de México con los delitos asociados a drogas. Bueno, Steve, ahora que menciona específicamente a México, en el reporte que se dio a conocer en estos días, se habla de que la guerra contra el narcotráfico en México ha cobrado el doble de vidas en los conflictos de Irak y de Afganistán. ¿Significa que México se ubica en qué lugar del mundo respecto a su presencia de violencia o a su disminución de paz? ¿Cuál es el estado de cosas para México, Steve? Bueno, México está actualmente en el lugar 133 del índice de paz global de 162 naciones y se encuentra en el rango de la paz baja, pero no excepcionalmente baja. Si vemos los últimos 7 años, ha habido una caída de 19% en la paz en México y esta es una de las caídas más importantes en los últimos 7 años en cuanto a la violencia. En el mapa mundial, donde con colores se muestra el estado de la paz, hay rango de muy alto, de medio, de bajo y de muy bajo, y hay quien no está incluido. ¿Qué hace que un país esté calificado como muy alto su condición de paz y qué hace que un país como México se encuentre en un estado medio a pesar del enorme número de homicidios que ha habido en nuestro país en el último año? Bueno, los estados realmente pacíficos normalmente son caracterizados por un nivel de crimen interno muy bajo. Tienden a ser países que no tienen que tienen un producto interno bruto, un porcentaje de producto interno bruto muy bajo en gasto militar. Son países estables, son países incluyentes respecto a todos sus ciudadanos y esto es generalmente lo que vemos en las naciones pacíficas. Los países que dominan son europeos, pero hay varios países que están en los principales 10, como Nueva Zelanda en el número 3, Japón en el número 3, Islandia está en el primer lugar. Y bueno, México tiene una buena calificación en diversos de los indicadores.
Y bueno, no ha llegado a, por ejemplo, no tiene un nivel de población muy alto en la cárcel, no tiene un nivel de gasto militar muy alto en comparación con el Producto Interno Bruto, no tiene armas de destrucción masiva, tienen muy pocos refugiados o muy poca gente desplazada, así que las relaciones con los vecinos son buenas y no está involucrado en conflictos externos. Y estas son las cosas que ayudan a México a salir de la lista de los países que están en la parte inferior de la lista, como ocurre con el caso de Somalia, Siria, Afganistán. Aunque haya incrementado un 19% en la medición de violencia en nuestro país, aún así se mantiene en un rango medio. Sí, bueno, en la parte media-baja estamos en el lugar 133 de 162 países. Steve Killilea, déjeme hacer una pausa y regresamos en esta conversación sobre este Global Peace Index 2013 recientemente publicado para el mundo. Regresamos en esta conversación con Steve Killilea de México a Roma. Steve, bueno, pues al revisar los documentos que han divulgado en estos días, observamos cómo se puede ver al país más pacífico del mundo y al país que tiene menos presencia de paz o más presencia de violencia. Háblenos de estos extremos del indicador, de las partes extremas del índice de paz en el mundo. El país más pacífico es Islandia. Es un país muy pequeño y una de las cosas que vimos que resultó muy interesante durante la investigación de este año es que los países más pacíficos tienden a ser países pequeños con poblaciones de 1 a 5 millones de personas. El grupo de los países que son más pacíficos son grupos países entre 5 y 25 millones de personas. El siguiente grupo sería de 25 a 100 y en la última parte son poblaciones con más de 100 millones. Islandia está en esta banda de 1 a 5 millones de habitantes. Tiene muy bajos niveles de inversión militar, no tiene un ejército, tiene índices de criminalidad muy bajos, de hecho son los más bajos del mundo, al igual que los crímenes violentos. A nivel político es un país muy estable y en el otro extremo de la escala llegamos al último lugar, que lo tiene Afganistán, que tiene un muy alto índice de homicidios en el mundo, tiene muy altos índices de crímenes violentos junto con un conflicto interno, un gasto muy alto en la parte militar, muchos campos de batalla, muchas actividades terroristas que también son muy fuertes dentro del país. Steve, nos ha dicho que las conclusiones de este 2013 revelan una tendencia en los últimos años que muestra un deterioro del 5% en la paz mundial. ¿Cuál es, Steve, el impacto económico de estas tendencias en contra de la paz? Lo que nosotros hemos hecho fue encontrar una metodología para determinar el costo de la violencia para la economía global. La metodología que usamos es bastante conservadora en muchos sentidos y solamente contabilizamos lo que sabemos que podemos contabilizar. No incluimos cosas para las que no tenemos estadísticas. Y bueno, en esta metodología, el costo de la violencia para la economía global se calculó en 9.46 billones de dólares en 2012. Para ponerlo en perspectiva, sería el 11% del Producto Interno Bruto mundial. Fenómenos, Steve, como la migración son un elemento que ustedes consideran para hablar de la paz. ¿Por qué incluir los flujos migratorios para medir la paz y la violencia en los países? Lo que nosotros hacemos
es que vemos los refugiados y la gente desplazada a nivel interno. Estos refugiados y los desplazados internos son un subproducto de los conflictos violentos. Si vemos el caso de Siria, por ejemplo, con el conflicto que han tenido de 20 millones de personas en el país, 4 millones de personas han tenido que salir de él. Si alguien se ve obligado a migrar por un conflicto, ya sea para irse como refugiado a otro país o incluso desplazarse internamente dentro del país, eso lo consideramos como un subproducto de la violencia. La violencia que puede provenir de muchos lugares también puede venir del terror político, de acciones del Estado en contra de las poblaciones. ¿Qué papel juega ese tema en un índice global como este? ¿Qué situación se vive en el mundo con la acción del Estado en términos de terror político? Lo que hacemos en este sentido es utilizar reportes que salen de Human Rights Watch, de Amnesty International y también del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Son analizados por un grupo de académicos y posteriormente se da o se otorga una escala para determinar el nivel del terror político, y esta escala la utilizamos también para determinar cuál es la escala de terror político. Hay un tema que tiene que ver con la vida de las sociedades, con las manifestaciones de las sociedades frente a diferentes cosas, por ejemplo, la llamada primavera árabe, o, por ejemplo, algo que no han medido ustedes porque está ocurriendo apenas, manifestaciones en Brasil en estos días y en estas últimas horas, o manifestaciones en Turquía, o manifestaciones de personas en las calles por diferentes causas. ¿Cómo se mide eso y qué afectación tiene y en qué sentido a la hora de medir la paz en un país? Nosotros tenemos dos maneras de capturar esto. La principal sería la probabilidad de demostraciones violentas, y tenemos esta medición de probabilidad de mediciones violentas que tiene una ponderación de 7% en el índice. Si vemos las cosas que están ocurriendo, por ejemplo, ahora en Turquía y la manera en que se manejan, algunas de estas serían actos de terror estatal debido a la naturaleza de la respuesta del Estado. No es necesariamente el caso en Turquía o en Brasil, pero ciertamente pudimos ver esto ocurriendo en otras partes del mundo, como en el caso de la primavera árabe, donde ha habido un incremento de demostraciones y de la actividad de la policía para detener a estos manifestantes. Esto también ha impactado el nivel de incremento de crímenes violentos. Steve, voy a hacer una pausa comercial y regresamos en la parte final de esta conversación. Regresamos en la parte final de esta conversación con Steve Killilea. Me gustaría, Steve, una revisión suya por regiones del mundo. ¿Qué pasa en Norteamérica? ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en Oriente Medio? ¿Qué sucede en América Latina? ¿Cuáles son los indicadores que definen la paz por regiones del mundo? ¿Qué me podría decir al respecto? Podemos comenzar. Tenemos 9 regiones en el mundo que nosotros analizamos. Europa sería la región del mundo con mayor paz, seguida de Norteamérica, y luego podemos continuar con Asia. Y bueno, vamos a ir a la parte inversa. La parte menos pacífica del mundo es el sur de Asia, y está formada por India, Pakistán y Afganistán. La segunda región menos pacífica del mundo sería el Medio Oriente y el norte de África. La siguiente
es el África subsahariana. Y bueno, algo interesante es que si fuéramos atrás algunas décadas, el África subsahariana era el área más pacífica del mundo. Bueno, en el caso de América Latina, desde luego, pensando en nuestro país, que es México, es preocupante lo que ha dicho sobre haber cobrado el doble de vidas que los conflictos de Irak y de Afganistán, el tema de la guerra contra el narcotráfico. Pregunto, Steve, para cerrar esta conversación, ¿qué es lo que más les preocupa a ustedes que se dedican a medir la paz? ¿Qué es lo que hoy en el mundo pone en mayor riesgo la paz del planeta? Es una excelente pregunta. Y bueno, hay algunas tendencias que están cambiando y una de las cosas que nos hacen sentirnos optimistas es que las guerras entre los estados están reduciéndose. Podemos ver eso en nuestras medidas y también el porcentaje de los países que está haciendo gastos en la milicia ha bajado en los últimos 7 años. Eso también es bueno. Hemos visto un incremento en los homicidios a nivel mundial, sobre todo en América Latina y en el África subsahariana. Mucho de esto es por cuestión asociada a drogas. Y bueno, si comparamos esto con Europa, podemos ver que allí hay muchos países del mundo en desarrollo donde se han visto decrementos impresionantes en crímenes. Por ejemplo, en el Reino Unido en la última década los homicidios se han reducido a la mitad. En el norte de América también ha habido importantes reducciones en homicidios. De hecho, ha sido muy notorio en la última década en muchas naciones. Y bueno, pues desde luego la información que ofrece a la sociedad, a la población civil, a los desarrolladores, a los gobiernos, es información valiosa para la actividad que se pueda tener a favor de la paz en nuestros países. Gracias, Steve, por estar en este programa y gracias por permitirnos esta conversación. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Igualmente, Steve, gracias por estar aquí en este programa. Y pues sí, dejamos ahí abierta la dirección para quien quiera, bueno, le ponemos en nuestra pantalla la dirección para que pueda usted directamente consultar este amplio estudio sobre qué es la paz, cómo se mide y todos estos indicadores que forman parte del Índice Global 2013. Gracias por permitirnos estar con ustedes en este programa. Hasta mañana, pásela bien.